Que la región metropolitana tiene un parque automotor de más de 1,5 millones de vehículos y de todos esos solo 63.000 no tienen catalizador. Ahora entonces, esto pone en duda la efectividad de la actual restricción vehicular y es por eso que queremos conocer más detalles y tomamos contacto a esta hora cuando son las 7:06 con Catherine Ibáñez. Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. Un tema que se pone en la primera página probablemente a esta altura del año. Es probablemente dentro de los próximos días o incluso dentro de las próximas semanas cuando se comienzan a vivir los episodios críticos de contaminación y donde uno, claro, pone en entredicho las medidas si funcionan o no, sobre todo considerando el aspecto que tú mencionabas y el tema del parque automotriz existente que ha cambiado mucho probablemente dentro de los últimos años. Queremos conversar de esto. Estamos ya con Marcelo Mena, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, con quien vamos a abordar más en detalle esto. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buenos días. Bueno, nosotros comentábamos en la introducción el aumento del parque automotriz y cómo ha cambiado también el sistema, por ejemplo, los autos catalíticos, que en su momento fue una solución. La pregunta general que se plantea a raíz de esto, ¿sigue sirviendo la restricción vehicular si la mayoría de los autos no tiene convertidor catalítico? En su formulación actual no, porque hoy día los autos catalíticos representan más o menos un 3% de la contaminación de las fuentes móviles, 97% es los vehículos diésel en particular. Entonces, dentro de la categoría catalítico que está exento de restricción vehicular permanente, entran un montón de vehículos que son más o menos sucios. Están los vehículos diésel más antiguos, anterior a Euro 5, todos contaminan mucho más por kilómetro que los vehículos gasolineros. Entonces estos están exentos de restricción vehicular como un vehículo híbrido, con el mismo régimen. Entonces lo importante es replicar los éxitos del año 91-92, en la cual tú le decías a la persona, usted se compra un auto limpio y está exento de restricción vehicular. Ahora deberíamos hacer lo mismo, es definir una categoría de los vehículos exentos, los más limpios, Euro 5 para diésel y algún estándar en particular que se pueda definir por la revisión técnica para vehículos gasolineros y decir, estos están exentos y esto otro tienen restricción vehicular permanente y ahí vamos a causar incentivo para poder comprar vehículos más limpios y dejar los más antiguos fuera. ¿Podría a la larga esto generar un problema? Porque la cantidad de automóviles, las cifras lo indican, aumentan. Autos que son nuevos y que no necesariamente cumplen con la característica que tú me mencionas. Vamos a llegar probablemente en algún momento y necesariamente a un parque con convertidores catalíticos presentes en los autos, pero no necesariamente limpios. Entonces, por lo tanto, nos encontraríamos probablemente nuevamente con un problema de cómo afrontamos el tema de contaminación. Es que hoy día tenemos 10% de los vehículos livianos que son diésel y aportan 80% de la contaminación. Entonces, 90% de los vehículos que son catalíticos aportan solamente un 20% de la contaminación. Hay una disparidad completa. Entonces, es verdad, el parque vehicular crece, está ocupando mucho espacio, pero los instrumentos del plan de descontaminación van enfocados a la contaminación. Hay que buscar otros mecanismos para poder desincentivar el uso del automóvil que no tienen necesariamente que ver con la contaminación, sino que con la congestión. Son distintos instrumentos que tienen que analizarse. Ahora, ¿cómo mucho se habla, sobre todo en esta época, y lo conversábamos fuera de cámara, sobre el periodo en el que nos encontramos y cuando comienzan los episodios críticos y los planes que se implementan? El año pasado, y me acuerdo que lo conversamos de hecho, se trató de hacer un sistema distinto o un mecanismo distinto para ir detectando oportunamente el tema de las preemergencias. ¿Fue más exitoso de lo que habíamos visto en los últimos años? Fue muy exitoso. El año pasado hubo un cambio de enfoque en la cual cuando se avisoraba con un sistema de pronóstico mucho más integral por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, eran capaces de poder anticiparse a los próximos días de cómo venía la contaminación, y ante la evidencia científica de que los episodios críticos no se podían detener de un día para otro, sino que era la acumulación de múltiples días de emisión, entonces empezaron a tomar medidas antes. Ese hecho, que pareciera ser bastante fino, causó que los episodios críticos en material particulado fino, PM2,5, se redujeran en 40%, que es una gran hazaña, en el año pasado, y en las preemergencias en material particulado fino PM2,5 se redujeron en 66%, otra gran hazaña. Entonces, también lo que nos dice eso, cuando nosotros decretamos alertas preventivas, prohibimos la leña por más días. Esto nos muestra entonces que ese 3% de santiaguinos que están ocupando leña, que están aportando casi 50% de la contaminación, hay que restringirlo, y restringirlo incluso un par de días más es capaz de poder reducir los episodios críticos en las tasas que te dije. De seguir así, con este plan, podríamos efectivamente conseguir rebajar nuestros índices, que ha sido probablemente uno de los temas más complejos durante gran parte de nuestra historia vinculada con el smog. Bueno, hemos reducido hasta ahora 65% de la contaminación desde hace 20 años. Entonces, la historia de Santiago es una historia de éxito con respecto a esto. Lo que nos queda todavía es reducir más o menos
para la norma chilena un 25% más, para la norma de Estados Unidos más o menos un 60% más. Entonces es necesario seguir avanzando, hacer un nuevo plan de descontaminación que se va a formular este año, probablemente se va a empezar a publicar el próximo año y va a estar en vigente probablemente el año 2015 por ahí. Este año en todo caso sí entran, y hay que tener ojo con esto, la gente está comprando hoy día estufas. A partir de octubre, todas las estufas que se ocupan para leña van a tener que cumplir un estándar nuevo. Entonces cuando vayan a comprar una estufa, que yo personalmente no encuentro que es una forma ecológica de calefaccionar, pero si la compran, tengan en cuenta de que tiene que cumplir un estándar, y a partir de un año después de esta publicación estándar, todas las estufas de leña en Santiago van a tener que cumplir un estándar exigente. Van a tener que cambiar las 100.000 estufas. Y eso va a ser complicado porque hoy día quizás los fabricantes de estas estufas están vendiendo el último stock que les va quedando, las estufas que no cumplían normas. Entonces hay que tener ojo con ese tipo de compra porque en octubre entra en vigencia una norma mucho más exigente. Ahora, el caso de Santiago es complejo, pero bien sabemos que Santiago no es Chile, y durante los últimos días, o incluso me atrevería a decir probablemente los 2 años, se ha intensificado un problema que está muy presente en la región de la Araucanía. Temuco, Padre Las Casas han tenido ellos ya a estas alturas preemergencias ambientales, contaminación muy profunda. Ahí es necesario realizar un plan específico de trabajo para abordar el tema de la contaminación. Sí, yo creo que lo más importante es asumir que lo que tienen las ciudades del sur, como Osorno incluso, si vamos sumando Chillán, Los Ángeles y Valdivia, Rancagua, tienen niveles de contaminación que están en torno a casi el doble que Santiago. Entonces, al asumir que tenemos un problema, empezamos a abordarlo. En esas ciudades uno no puede echar la culpa a la industria ni a las micro, tiene que ver con la calefacción residencial. Entonces hay que hacer un recambio que tiene que ser un desafío muy interdisciplinario, arquitectos que diseñan casas que demanden menos energía, pero también tenemos que necesariamente pensar en cambiar combustibles por combustibles más limpios, porque esos niveles de contaminación son niveles inaceptables y son peligrosos para la salud. Perfecto, Marcelo, te quiero agradecer mucho por conversar con nosotros. Ahí estaba entonces parte de este análisis que hemos hecho junto con nuestro especialista, no solo de lo que ocurre en Santiago, nosotros también lo hemos comentado oportunamente en CNN Chile, lo que sucede en la región de la Araucanía, en la comuna de Temuco, por ejemplo, en Padre Las Casas, otras que también mencionaba Marcelo, y que dan cuenta de lo necesario que es no perder la vista frente a este problema y seguir trabajando con medidas que permitan la eficiencia a la hora de poder, claro, respirar el aire que todos compartimos y hacerlo de manera mucho más saludable, sin la contaminación, con medidas que apunten justamente a disminuir esos índices. De hecho, ayer nomás Katy, Temuco tenía índices críticos de contaminación. De hecho, muchos estaban cuestionando si se jugaba o no la final de la Copa Chile, justamente sí, por lo mismo. Pero bueno, tema de análisis que está recién comenzando ahora en la época de invierno. Que estés bien, Katy. Chao, buenos días.